No, esto no es tu culpa, tú haces esto, pero es porque tú tienes problemas de aceptación, problemas de. Nada es tu culpa. Todo es culpa de situaciones o circunstancias que rodean a la persona, eximiéndole de la verdadera responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Estuve buscando cosas curiosas y lo pueden googlear. No voy a nombrar las personas, las cantidades y lo concerniente a estas demandas que les voy a mostrar, pero ahí están en Google, ubíquenlas. Fíjense, los fumadores demandaron a las compañías tabacaleras, personas que tenían 20, 25, 30 años fumando, después que les dio cáncer, entonces fueron a la compañía tabacalera y le dijeron, por tu culpa, porque tú vendes cigarros, entonces a mí me dio cáncer. Como tú haces esto, tú vendes este producto, entonces yo estoy aquejado de este problema. No es mi culpa, es culpa tuya. También encontré otro caso muy que me parece cómico, pero dentro de la comicidad podemos ver lo que estamos conversando. Un grupo de personas obesas en el año 2010, bueno, realmente el primero fue en el 98, pero del 98 para acá, un grupo de personas obesas demandaron a McDonald's, ¿ok? Porque ellos eran culpables de que ellos se comían entre 20 y 25 hamburguesas semanales. Entonces no es mi culpa que yo soy una persona irresponsable en cuanto a cuidar el templo del Espíritu Santo, sino que es culpa de ellos el que me vendan las hamburguesas a mí. Imagínense ustedes en qué mundo estamos viviendo. Y lo peor del caso, que estas personas introducen las demandas y las ganan. Sí, las leyes le dicen, sí, tú tienes razón. El fumador le dice, tienes razón, tú no tienes la culpa que tú estuviste 30 años irresponsablemente consumiendo un producto nocivo para la salud. Es culpa de ellos que lo venden. Mi pregunta es, si ellos son culpables de eso, ¿por qué la ley permite que entonces vendan un producto nocivo? La rueda de la rata. Permito, pero te castigo. Permito, te castigo, permito, te castigo. Pero a todas estas la rata no es responsable. Nos eximen de esa responsabilidad. ¿Pero para qué? Para que sigamos gastando en el producto que después me va a hacer daño y yo voy a demandar para ser culpable. Y así funciona todo en nuestra vida. No es mi culpa. Ellos son los culpables. Nada de lo que pase en mi vida, ni nada de lo que pase en mi entorno es culpa mía. Yo soy la víctima. Siempre hay otro que es el culpable. Todo el mundo culpa de algo a alguien, ¿ok? Y ese síndrome, vamos a ponerle ese nombre, lamentablemente permeó en nuestra iglesia. Esa creencia de que yo no soy culpable, esa creencia permeó en la iglesia y se da a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, comienzan a aparecer para dar algún motivo, alguna excusa a los comportamientos que algunos creyentes tenían, se da la entrada al concepto de la demonización de los cristianos. Hoy vamos a hablar acerca del tema que si un cristiano realmente puede estar endemoniado, puede estar poseído o no, o realmente qué es lo que sucede en el momento que las personas creen en esa cosa. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Muchas iglesias, las conductas desviadas, las conductas pecaminosas, los pecados recurrentes, todo eso es atribuido a cosas espirituales. Nada es mi culpa otra vez. El hecho que yo sea un adúltero no es mi culpa. Tengo un espíritu de adulterio. El hecho que yo sea mentiroso no es mi culpa. Tengo un espíritu de mentira. El hecho que yo sea un fornicario no es mi culpa. Es el espíritu de fornicación que me está atacando. Todo lo estamos delegando, todo lo estamos traspasando a un tercero, en este caso el espíritu T, pónganle ustedes el nombre según el pecado que cada quien tenga, es el culpable de la condición por la que yo estoy atravesando. Y nuevamente, la iglesia alegaban de que los demonios efectivamente podrían atacar, podrían poseer, podrían, como dicen otras, hay otras denominaciones que no lo colocan con el nombre de posesión, sino pueden oprimir, que es literalmente lo mismo, al creyente. Y entonces la pregunta es, ¿somos templo de Dios o estamos compartiendo el espacio con alguien más?
templo de Dios. Amén, así es. Para contrarrestar esto, para ayudar a estos creyentes que estaban siendo atacados, poseídos, oprimidos por demonios, es cuando aparece el ministerio de liberación, que era el ministerio que ayudaba a los cristianos a enfrentar ese problema de posesión o de opresión demoníaca, ¿ok? Que era el responsable de los pecados que yo estaba cometiendo. Porque, insisto, yo no soy culpable. El espíritu demoníaco que está en mí. Hágame usted el favor. Antes que sigamos, yo quiero que entendamos cuál es la diferencia. Vamos a ver el concepto para que al final podamos definir si estamos poseídos o estamos influenciados. ¿Qué es posesión u opresión? Es un término usado con frecuencia para traducir del término griego daiminosomai, que es el control directo e interno de una entidad espiritual sobre un ser humano. Es el control interno de una entidad espiritual sobre el ser humano. Mientras que una influencia, la Biblia nos advierte sobre la influencia, que es la existencia de fuerzas espirituales malignas que buscan tentar, engañar y oprimir a los seres humanos. Gloria a Dios por eso. Entonces, la posesión y la opresión son ataques internos y la influencia es un ataque externo. Muchas veces en la iglesia vemos una persona que es muy mentirosa, inmediatamente vienen los amigos del Ministerio de Liberación y echamos fuera el espíritu de mentira. Fuera espíritu de mentira. O vemos una persona que es adicta al cigarrillo, fuera espíritu de fumador, te reprendo en el nombre de Jesús. Y se la mantiene en ese plan, reprendiendo y reprendiendo y reprendiendo y reprendiendo, y resulta que la condición de la persona sigue en el mismo sitio. No cambia. Fuera espíritu de lujuria, espíritu de pornografía, espíritu de divorcio, porque para cada condición el espíritu tiene ese nombre, que es el nombre de la condición, que es el nombre de la condición, ¿ok? Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí. Vamos a ver, vamos a suponer si lo que se está planteando de que realmente tú no eres culpable, sino que es un espíritu, vamos a suponer que eso sea real. Por un momento. Vamos a suponer de que eso es así como se está planteando. Aquí viene un problema. Después que esa persona es liberada del espíritu que ustedes le quieran poner el nombre, espíritu de robo, espíritu de mentira, espíritu de celos, espíritu de idolatría, del nombre que ustedes le quieran colocar, al poco tiempo la persona vuelve a caer en el mismo pecado. ¿Qué pasó allí? Fallaron los poderes de la liberación, se le acabó la pila a la varita. No funcionó la liberación. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Solamente en los evangelios podemos encontrar 10 casos específicos y claros de liberación de personas que estaban poseídas por demonios o espíritus. 10, solamente en los evangelios. Luego, si nos vamos al libro de los Hechos, ahí tenemos 4 pasajes más donde vemos liberaciones personales y liberación de multitudes, como está en Hechos 5:16. Y en ninguno de los casos donde personas fueron liberadas de este tipo de posesiones demoníacas, ninguna vuelve nuevamente a caer poseída por ningún espíritu. Podemos ver el endemoniado en la sinagoga en Capernaum, podemos ver el endemoniado gadareno, la hija de la mujer sirofenicia, María Magdalena en Lucas 8:2, de la que le fueron sacados 7 demonios. Al ser sacados los 7 demonios, ella se convirtió a Cristo y María Magdalena fue nada más y nada menos la que fue al sepulcro de Jesús y no lo encontró ese domingo de resurrección. Ahí es donde viene el desconcierto de una gran parte de los cristianos que luego que se someten a la liberación vuelven a caer y nos preguntamos por qué pasa eso. La respuesta pastoral es: no, hermano, es que no tuviste fe. El pastor vuelve a excusarse: ya no es mi culpa, es que tú no tuviste fe. O la segunda excusa, que es una de las más escuchadas, es que estás abriendo puertas, tienes puertas abiertas. Tienes que dejarle de dar entrada al diablo y a sus demonios y sus espíritus inmundos. No puedes, estás abriendo puertas. Y la tercera excusa es: las maldiciones generacionales te están siguiendo. Ahí está. Esas son las 3 formas como tú
Vas a seguir atado a esos demonios que confirman, alegan, aseguran este tipo de corrientes que te están atacando y son los culpables de lo que tú has hecho. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Realmente son los demonios los culpables de mi conducta? Ellos tienen la capacidad de tomar el control de mi cuerpo, de mi voluntad, de mi mente, siendo yo cristiano, pasando por encima del control, la voluntad y la autoridad del Espíritu Santo de Dios que mora en mí. ¿Realmente eso es así? Los demonios le ganan a la lucha interna al Espíritu Santo de Dios sobre la voluntad que yo debo tener como creyente. Entonces ahí vienen varias preguntas. Por ejemplo, pastor, ¿cómo hago para dejar de fumar? Porque tengo un espíritu de fumador que no lo puedo dejar. Pastor, ¿cómo hago para dejar de beber? Mire, yo le voy a contar un testimonio. ¿Cómo haces para dejar de fumar y cómo haces para dejar de beber? Simplemente no compres alcohol y no compres cigarro. Listo, se acabó la película. Así de simple. Yo fui fumador desde el año 1992 hasta el año 2000, 8 años. En ese tiempo, yo soy una persona que soy alérgica y el cigarrillo me provocaba, me exacerbaba mucho la alergia. De hecho, en el año 2000, yo hice 3 neumonías ese año debidas al cigarrillo. Y no es que tampoco que yo era un gran fumador. Una caja de cigarrillos de 20 cigarrillos me podía durar una semana, me podía durar 4 días, 5 días, qué sé yo. Pero el problema es que me caía mal. Y hubo ese año 2000, 31 de diciembre del año 2000, terminé mi último cigarro, lo boté y dije, hasta hoy fumo. Tengo 26 años que no me llevo un cigarrillo a la boca, hasta ese día fumé. Simplemente es tener la decisión, la voluntad de hacer lo que tienes que hacer. Nada más. Tú no tienes que estar recurriendo a liberaciones. Tú no tienes... Una liberación en este sentido es simplemente la excusa para yo seguir haciendo lo que me está haciendo daño. En este caso estamos hablando del cigarrillo, puede ser cualquier cosa. Estoy adulterando. La liberación es la excusa para yo seguir cometiendo el pecado que estoy cometiendo. Es así de simple. Los demonios pueden, y de hecho lo hacen a diario, pueden tratar de influir sobre la conducta del cristiano. Ellos intentan y atentan sobre la santidad que nosotros tenemos. Pero aquí es donde yo te devuelvo los 20 pesos. Aquí es donde yo te devuelvo los 20 pesos. La Biblia nunca habla de una posesión demoníaca sobre un hijo de Dios. Todos los pasajes, estos 10 pasajes que te nombré en el Evangelio y los 4 pasajes adicionales que te nombré en Hechos, todas las liberaciones sobre posesiones demoníacas eran hechas sobre gente no creyente. Eran hechos sobre personas inconversas que no seguían a Cristo y no estaban con el Espíritu de Dios morando en sí. No podemos tomar lo que me conviene de cada pasaje para hacer una doctrina sobre eso. No podemos hacer una eisegesis de la Escritura y torcerla para que la Escritura diga lo que yo necesito que diga. No podemos seguir haciendo eso. No podemos seguir predicando eso desde los púlpitos. No podemos seguir llenándole la cabeza a nuestros hermanos con cosas que no son ciertas. Tenemos y somos llamados a predicar la palabra de Dios, lo que escrito aquí está. Satanás te puede tentar. Tentó a Jesús, que va a quedar para nosotros. 3 veces, tampoco lo tentó una vez. Lo tentó 3 veces. ¿Y qué le decía Jesús? Escrito está. Escrito está. Escrito está. Nosotros vamos a repeler, nosotros vamos a resistir los ataques y las tentaciones del diablo con la palabra de Dios. Con esto que está aquí, no con lo que dice el hombre, con lo que está escrito por él aquí en su palabra. Esta es nuestra arma. Y la fe es nuestro escudo. En Efesios nos muestra Pablo la armadura de Dios, nuestro escudo es la fe con la que vamos a pagar esos dardos que nos va a enviar el maligno, que realmente los dardos es la tentación que él siempre va a estar enviando sobre nosotros.
Jamás vamos a dejar de ser tentados. Y ya vamos a ver por qué. ¿Qué es la tentación? Fíjense esto. La tentación es la incitación para hacer lo malo. Y según la Biblia, hay dos fuentes de tentaciones con las que el cristiano tiene que bregar. La primera fuente de tentación se llama concupiscencia. Y la concupiscencia está en cada uno de nosotros. La concupiscencia no es nada más que los deseos pecaminosos que están dentro de cada ser humano y que pertenecen a nuestra naturaleza humana. Pero pastor, un momentico, y nosotros no somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cómo queda eso? Claro, las cosas viejas pasaron, ya yo no soy esclavo del pecado. Ya yo no le sirvo a Satanás, ya eso pasó. Esas cosas pasaron, pero yo sigo viviendo en la carne. Yo sigo viviendo en la naturaleza humana. Yo voy a tener esa lucha interna entre el bien y el mal hasta que yo me vaya de aquí. Y cuando esas cosas viejas pasen, cuando yo muera, mi físico muera, allí yo seré glorificado y entonces Él reinará sobre mí nuevamente completamente y esa concupiscencia desaparecerá. Pero mientras tanto, mientras esté aquí, yo tengo que luchar con eso. Esa tentación se muestra bajo el nombre de concupiscencia. Yo te pregunto, ¿tú sigues teniendo pensamientos pecaminosos? ¿Tú sigues teniendo deseos carnales? ¿Tú sigues teniendo tendencia a hacer lo malo? Claro que sí. Estás viviendo en tu naturaleza humana. Eso no va a pasar ni va a cambiar. Romanos 7:19 dice, porque no hago el bien que quiero. Esto es Pablo hablando. Esto es Pablo escrito en la carta a los romanos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el espíritu que mora en mí. Así dice. No, el pecado que mora en mí. Y este es Pablo hablando, el escritor de las 2/3 partes del Nuevo Testamento. El hombre que perseguía a los cristianos, el hombre que hacía cumplir la ley, el hombre que estaba matando a la iglesia del Señor. Y el Señor en su amor y su misericordia se le apareció, logró su conversión y es persona que escribe hermosuras como esta, revelación como esta. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces Pablo pecaba. Entonces podemos decir que Pablo estaba poseído. Podemos confirmar eso. Podemos asegurar que Pablo estuvo atacado por un espíritu pónganle ustedes el nombre que quieran, porque Pablo pecaba, porque Pablo hacía lo malo. Santiago 1, del 13 al 15. La carta de Santiago es una carta escrita a los cristianos. Y escuchen lo que Santiago dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado. ¿Cuándo? ¿Cuándo cada uno es tentado? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. La paga del pecado es muerte. Yo les voy a poner a ustedes un ejemplo de esto que está diciendo Santiago. Yo soy una persona que estoy pasando ahorita por problemas graves económicos, tengo muchas deudas, lo que gano no me alcanza, y bueno, y resulta de que me pagan mi semana de trabajo y voy al banco, voy a cobrar el cheque en el banco, el cheque es de $600, y cuando yo llego a la taquilla, que me entrego mi cheque, viene la cajera y me da $6,000. La cajera leyó mal el cheque y me dio 10 veces más. En vez de 600, me dio 6,000. ¿Qué estamos haciendo ahí? No, yo no estoy diciendo que se lo ha llevado. Estoy diciendo que la cajera me entregó 6,000. ¿Qué está haciendo Satanás allí? Satanás te está tentando porque él sabe cuál es tu necesidad. Él sabe por dónde tú estás adoleciendo en ese momento.
y Él te pone la tentación. Toma, agarra aquí. Entonces allí nuestra concupiscencia nos dice, dale, llévatelo. Nadie se va a dar cuenta. Agarrá lo que los necesitáis. Si te llaman después, bueno, ahí vemos, hacemos un arreglo de pago. Eso es lo que te dice tu concupiscencia. Eres atraído, eres seducido. El pecado no llega de ahorita para 3 segundos más tarde. No, tú le vas. El escritor aquí hace el símil a una mujer embarazada. Tú vas maquinando, tú lo vas preñando, tú lo vas haciendo, tú le vas dando cabida, tú vas cavilando eso en tu mente y en tu corazón. Y si tú consumes el pecado, entonces allí pasas a muerte. Así es como funciona. Tú no tienes ningún espíritu de robo, de ladronismo, no. Es tu concupiscencia la que hace que tú falles, que tú erres el blanco, que tú peques, y el único responsable eres tú, nadie más. Ser tentado no es pecado. El pecado es cuando cedemos a la tentación. Martín Lutero dijo en algún momento, tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido. ¿Sí o no? Yo no puedo evitar que las tentaciones vengan a mí, pero sí puedo evitar caer en ellas. Eso está en mi poder, en mis manos. Y dice Santiago en el versículo 16, amados míos, no erréis. No erréis. No caigáis en la tentación. No pequéis. Mantente firme. Pero nosotros muchas veces cedemos. Y después que cedemos no queremos hacernos responsables. Basado en eso, al yo no considerarme culpable de lo que estoy haciendo, ¿ok? Yo no me puedo arrepentir, porque no es mi culpa, es culpa del espíritu que me está atacando. Y al yo no arrepentirme de mi pecado, mi comunión con Dios se corta. Yo no estoy yendo delante de él a confesar mi pecado. Yo estoy yendo delante del pastor a que me haga una cita, a ver qué día puedo venir para que me libere. Porque este demonio me está atacando y yo no sé qué hacer. Qué barbaridad. Mira, hermano, la respuesta no es que es un espíritu, no es un demonio. Es tu concupiscencia. Eres tú. Y tus pecados son tu responsabilidad, de nadie más. Primera de Timoteo 6, del 9 al 10. Escuchen esto. Este es un pasaje que está tratando sobre los judaizantes. Como les comenté, estamos estudiando Timoteo. Este es un pasaje que trata sobre los falsos maestros judaizantes que estaban enseñando cosas erradas a los cristianos que estaban en Éfeso, y aparte de eso estaban sacando un beneficio económico, quitándole las pertenencias que tenían estos creyentes. Pero nosotros lo vamos a ampliar. Nosotros vamos a leer este versículo y vamos a agregarle. Yo voy a hacer énfasis en una palabra y ustedes le van a agregar lo que viene. Por ejemplo, 1 Timoteo 6, 9 y 10 dice, porque los que quieren, y luego dice enriquecerse, porque era lo que estaban haciendo los judaizantes. Pero ustedes pueden colocar allí, porque los que quieren adulterar, porque los que quieren mentir, porque los que quieren robar, porque los que quieren matar, y luego dice, caen en tentación y lazo. Los que quieren, caen. Por eso cedemos en la tentación, porque queremos hacerlo. Y como quiero hacerlo, caigo en el lazo. Caigo en la tentación y en el lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males, en este caso del contexto que estamos hablando, es el amor al dinero, el cual codiciaron. Y algunos, porque quisieron y cayeron, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ser traspasado de muchos dolores quiere decir que después que yo quise cometer el pecado y caí en el pecado, ahora voy a tener consecuencias.
Y esas consecuencias no las va a pagar el espíritu inmundo, mis amados hermanos, lo voy a pagar yo. ¿Sabe por qué lo voy a pagar yo? Porque el único culpable soy yo. El único que tiene responsabilidad sobre el pecado cometido soy yo. Porque los que quieren. Vamos a leer Génesis 39, versículo 8. Dice, y él no quiso. Entonces hay una vía de escape. Hay una salida. Hay un camino que tomar. Génesis 39, 7 y 8 está hablando de ese pasaje que también sé que muchos conocemos, cuando la esposa de Potifar quiso seducir a José. Leemos desde el 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Versículo 8. ¿Y qué dijo José? Y él no quiso. Otra vez llegó la tentación, porque los que quieren, y José no quiso. No quiso, si aplicamos el negativo en Caín, no cayó. Por lo tanto, no se extravió de la fe. Tenemos esa alternativa. No tenemos que ceder a la tentación, no tenemos que caer en el pecado. Simplemente tenemos que no querer, no escuchar la voz de la concupiscencia. José no quiso. ¿Cuántos de nosotros todavía hoy estamos pagando consecuencias de pecados que en algún momento cometimos? Ciertamente el Señor perdona tus pecados, pero las consecuencias son tuyas, amado hermano. Nadie va a pagar por las consecuencias de lo que tú cometiste. Así tú quieras evadir tu responsabilidad, las consecuencias son tuyas. Y nadie las va a pagar, solo tú las vas a pagar. Nadie más tiene culpa de lo que tú hiciste. Mire, una persona que insista en mantener una conducta pecaminosa a lo largo de toda su vida puede tener 50 años asistiendo a una iglesia. Pero si es una persona que constantemente y voluntariamente decide mantenerse pecando, decide que su estilo de vida va a ser un estilo de vida pecaminoso, va a darle rienda suelta a los deseos de la carne, mi amado hermano, discúlpeme, pero usted no es cristiano. Lamento decirle esto. El hecho de que usted tenga 50 años viviendo en un garaje no lo transforma usted en un carro, ¿yo? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto que tú estás dando en el camino que estás andando? Eso es lo que tú eres. Si no hay un dolor en tu corazón cuando tú pecas, tú todavía tienes un corazón de piedra. Tu corazón no ha sido restaurado, tu corazón no ha sido cambiado. Tienes un corazón cauterizado por el pecado y no has vivido el primer proceso que vive todo cristiano, que es la regeneración del corazón de una persona debido al sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ti. Lo primero que cambia es tu corazón. Y quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré dentro de él mi espíritu, dice la palabra de Dios. Yo no sé cuántos años tiene esa persona asistiendo a la iglesia. Yo no sé si sirve en algún ministerio. Yo no sé si puede ser líder de la iglesia. Lo que sí te digo es que no ha tenido una experiencia con Cristo. Eso sí te lo puedo asegurar. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No solamente el Señor no te tienta, Él permite que tú seas tentado hasta cierto grado. ¿Cuál es ese grado? Hasta lo que tú puedes soportar. Y entonces con la tentación te dice: ok, aquí está la tentación, pero agarra por aquí, ¿ves? Aquí está la salida. No tienes que pasar por aquí. Si pasas por aquí, no vas a pasar por Goni y vas a cobrar los 200. Esta es la ruta. Entonces, ¿por qué pecamos? Porque decidimos hacerlo. El caer en pecado no es caer en un hueco. No es que vengo caminando y caí en un hueco y pequé. No, es una decisión que cada uno de nosotros toma
conscientemente, sabiendo que al hacer lo incorrecto estoy faltando a la voluntad de Dios y estoy violando su palabra. Yo sé lo que estoy haciendo. Cuando yo peco, sé lo que estoy haciendo. No tengo excusa. Y la segunda forma es que Satanás te tiente, y esa tentación es de una manera externa. Satanás conoce tu debilidad y por allí vendrá tu tentación. Pregunto, ¿Satanás de alguna forma puede obligar a la gente a pecar? La respuesta es no. Él no puede hacer nada más que tentarte, no puede hacer nada más que eso. Primera de Crónicas 21:1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. El Señor le había dicho a David que no hiciera censo, pero vino Satanás y le dijo: haz el censo. Lo incitó, lo tentó, le puso la idea en su cabeza. Y David se dio a la tentación. Un espíritu de ideas. Lo abordó un espíritu de ideas maquiavélicas. ¿Ah? No, hermano. David simplemente censó a la gente porque él le dio la gana hacerlo. Decidió no obedecer a Dios y prestarle el oído al diablo y hacerle caso a lo que Satanás le dijo. Aquí vemos a un David que se dio a la tentación, pero acabamos de ver a un José que no se dio a la tentación. ¿Qué te quiere decir eso? Que es una decisión. Tú puedes escoger cualquiera de los dos bandos. Es una mera decisión. Vamos a ver un pasaje muy famoso donde podemos ver la decisión y la intención de pecar. Hechos 5. El famoso pasaje de Ananías y Zafira. Vamos al versículo 3. Dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeras el precio de la heredad? ¿Qué pasó aquí? En esta época, los apóstoles o los creyentes, los cristianos tenían, siempre tenemos que tratar de ubicarnos en el contexto de la historia para entender lo que está pasando. Los cristianos vendían sus propiedades para entregarlas a la iglesia, para que la iglesia les repartiera a cada uno según sus necesidades. Y Ananías y Zafira tenían una propiedad que ellos fueron y la vendieron. Pero cuando ellos fueron y vendieron la propiedad y se vieron con ese $1.000.000 en el bolsillo, dijeron: wow, metico, esto aquí como que es mucha plata. Vamos a hacer algo. Vos y yo tenemos unas vacacioncitas pendientes, ¿no? Vámonos por Orlando, nos gastamos unos cobritos ahí en los parques, subimos hasta Nueva York, vamos allá al Empire State y nos damos otra vueltica y nos regresamos, nos cogemos unos 200,000 ahí y damos los 800 que quedan. Y también está bien, 800 también está bien, no es el 1.000.000, pero bueno, son 800 tan buenos. Además, aquí viene Satanás, Tuki, bombardeando. Además, aquí hay muchos que ni diezman, aquí hay muchos que no ofrendan, aquí hay muchos que no traen nada para acá. Que le den gracias a Dios que nosotros estamos trayendo 800,000. Qué mentira del diablo, pana. Y lo peor del caso es que ellos se lo creyeron. La palabra que utiliza aquí, el griego que utiliza para la palabra lleno es la palabra pleró, que dice hacer repleto, rellenar, atestar, atiborrar de algo un recipiente. En este caso el recipiente era el corazón. Satanás atiborró de justificaciones y de causas a Ananías y a Zafira para que ellos no cumplieran y le mintieran al Señor sobre lo que habían hecho. Y ellos vinieron con sus 800,000. Pedrito, aquí está, ¿ves? 800,000 tampoco son malos, pudiese decir la gente. Pero ¿qué pasó? Murieron. Porque ese no era el trato. Eso no era lo que ellos habían dicho. Ellos mintieron. Y cuando hacemos algo indebido, cuando recurrimos a una mentira piadosa y al año se descubre la mentira,
entonces vienen problemas. Es como cuando yo le miento a mi esposa. ¿Dónde estabas? No, estaba trabajando. Y resulta que estaba con un segundo frente por ahí haciendo X cosas. Y al año se descubre la mentira. Entonces viene mi esposa y me deja. Y vengo yo, Señor, ¿por qué me hiciste eso? Señor, ¿por qué me hiciste eso? Pero si el que estaba esa vez allá eras vos, no yo. ¿Por qué yo te hice nada? Solo hiciste tú y tuviste la oportunidad de enmendarlo y preferiste mentir. Yo no. Agarre usted su... Ajá. Yo no. Y hay manera de evitar esto. Te tengo una buena noticia. Sí, mi hermano. Sí hay manera de evitar esto. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y la manera de resistir es esa: no permitiendo, no cavilando, no dándole cabeza, no prestarle atención, no dándole cabida a ese tipo de pensamiento que el diablo pone en mí para hacerme caer, hacerme tentar, para yo querer y luego caer y codiciando me extravíe de la fe. Esa es la manera. Hay un texto que los defensores de esta doctrina utilizan mucho y está en Lucas 22. Lucas 22:3 dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Entró. Y entonces yo dice, fíjate, Judas era de los discípulos. Y entró, lo poseyó. Fíjense ustedes. Miren, por eso yo cada vez que vengo y a veces creo, y les pido que me perdonen, peco de fastidioso cuando yo siempre hago alusión a lo que dice el texto realmente desde su texto original, para que nosotros podamos entender, porque esto que tenemos en nuestras manos, a pesar que es absolutamente fiable, es una traducción. Pero cuando nos vamos a los textos originales podemos entender realmente qué es lo que el escritor quiso decir. Aquí la palabra es la palabra griega eiserhomai, que significa entrar, literalmente, ir, llegar, pasar, estar adentro, indicando el punto alcanzado y que ya se obtuvo, es decir, lo poseyó literalmente. Satanás fue poseído por Satanás para ir a hacer lo que tenía que hacer. Ahora, ¿Satanás entró en Judas? Sí. ¿Era Judas cristiano? No. Uf, qué cosas. Judas no era cristiano. 22:31, en el mismo Lucas, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandeaos como a trigo. Vamos a ver aquí la diferencia. La palabra pedido es la palabra griega exaiteomai, que quiere decir solicitar permiso para hacer algo sobre lo que tú no tienes autoridad. ¿Por qué Satanás entró en Judas y no entró en Pedro? ¿Por qué tuvo que ir a Jesús a pedirle permiso para entrar en Pedro y no le fue a Jesús para pedirle permiso para entrar a Satanás? Porque Pedro sí era un creyente. Él no tiene autoridad para entrar en Pedro, para hacer absolutamente nada. Él no tenía autoridad para entrar en Job. Y el Señor fue quien le dijo: entra, pero toca, llega hasta aquí, poniendo límites. Judas no. Judas era uno del redil de él. Él hacía con Judas lo que quería. De hecho, Pedro terminó negando a Jesús 3 veces y luego se arrepintió profundamente, mientras que Judas terminó ahorcado y explotando en pedazos su cuerpo después de estar días en esa condición. La razón por la que ningún demonio puede entrar en ti es porque en ti mora el Espíritu Santo del Señor. Tú no le perteneces a nadie y nadie puede tocarte. Tú le perteneces a Dios. Salmo 16 dice: tú eres mi dueño. Corintios 6 dice: el cuerpo es templo del Espíritu Santo y fuimos comprados por un precio.
por lo que nosotros no somos dueños. Él es el dueño. Él pagó, él hizo un hexagorazo por nosotros. Él pagó a precio de sangre nuestra libertad. Salmo 24:1 dice: Dios es el dueño de toda la tierra y todo lo que hay en ella. Es el dueño del mundo y de todos sus habitantes. Romanos 11: es de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Esto que las iglesias llaman como espíritu de, la Biblia le tiene puesto un nombre simple. Yo no entiendo por qué la necesidad de enseñar una cosa tan absurda como esta, cuando en la Biblia está todo escrito. La Biblia lo llama pecados de la carne, deseos de la carne, esa naturaleza humana que tú tienes todavía. Gálatas 5, del 16 al 21 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ojo aquí. Y manifiestas son las obras de la carne. No dice y manifiestas son las obras de los espíritus inmundos, y manifiestas son las obras de Satanás y sus secuaces. No, y manifiestas son las obras de la carne en la que tú y yo estamos viviendo. Eso es lo que se manifiesta. Y dice: fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea, y por ahí le damos derecho. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es tiempo que cada uno de nosotros, hermanos, nos hagamos responsables de lo que estamos haciendo. Ya basta de estar tercerizando nuestro comportamiento, basta de estar echándole la culpa a otro de lo que yo hago, y sobre todo si yo sé que es mi culpa. Ya basta de estar creyendo o pensando en, como decimos en Maracaibo, en pajaritos preñados. Aferrémonos a la palabra de Dios. Aquí está escrito. No compremos doctrinas baratas que encontramos para justificar nuestras responsabilidades. Acatemos y seamos responsables y llevemos sobre nuestros hombros el peso de nuestras equivocaciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Segunda de Timoteo 1, 7 y 9 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo yo puedo soportar la tentación? Con el dominio propio que el Señor puso dentro de ti. Tú tienes la capacidad de poder soportar la tentación. Pero repito, es decisión. Regresando a donde comenzamos, yéndonos al Edén, ¿cómo fue el ataque de Satanás con Adán y Eva? ¿Los poseyó? La serpiente en forma de espíritu se metió dentro de Eva y la hizo que pecara Adán y pecó ella. No, le habló, la tentó, le mostró una idea, le mostró una ideología. Satanás está detrás de todas estas ideologías modernas que están en este mundo en el que hoy vivimos y que van a contrapelo de lo que la palabra de Dios dice. Estamos llenos de ideologías satánicas que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y el autor de todas estas ideologías nada más y nada menos que Satanás. Es la única forma que él tiene para poder estorbar lo que es la obra del Señor. Satanás le pone a Eva la idea de que Dios es un egoísta, es un egocéntrico y que no quiere que nadie sea como él. Satanás se le presenta a Eva como: yo soy tu salvador. Él no, yo voy a hacer que tú seas un Dios como él. Hazme caso a mí, que es lo que yo te estoy diciendo. Él es un egoísta que no quiere que nadie comparta su gloria. No, yo sí, haz esto. Le engañó y Eva cayó en la tentación. Le vendió la idea que si ellos se rebelaban contra Dios, ellos iban a progresar, ellos iban a ser como Dios.
Una de las formas que Satanás tiene para mostrarte y para influenciarte es a través de eso, a través de ideologías contrarias. Fíjate, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el lenguaje que se utiliza hoy en día. Ya estamos terminando, si los muchachos de adoración me pueden acompañar, por favor. Dice, por ejemplo, hoy no se habla de aborto. Hoy no se habla de aborto, no. Hoy no se habla de que se matan a los bebés o no se habla de un asesinato, no. Se habla que la mujer tiene la libre elección, ¿ok? Tiene la libre elección como respeto a ella misma de decidir si trae al mundo un bebé o no. Por donde yo vivía, no le decían así, le decían aborto. Satanás vende el mal como si fuese el bien. Satanás te vende esas ideas para que tú creas que tú no eres responsable. En el caso de este ejemplo que pusimos de la mujer que aborta el hijo. No, es que yo estoy en mi derecho. ¿El derecho de qué? El que no quiere... No voy a decir esto. No coma guayaba. Los que son venezolanos van a entender el dicho. 1 Timoteo 4 del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es una doctrina engañadora de demonios. Estos que están enseñando que el cristiano puede estar endemoniado. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que no han conocido la verdad. La misión de Satanás, su objetivo, su propósito es que la gente se pierda. Él es un engañador. Él lo que busca es que la gente de este mundo viva engañada para que cuando muera se vayan con él, con Satanás, al infierno y mueren con él allá, que no conozcan a Cristo, Dios y a su verdad. Pero tenemos una palabra para cerrar que resume todo. 1 Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que lo sigue, que ha confesado con su boca que es su Señor y Salvador, que se ha arrepentido y que se ha convertido, todo ese que es nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado de Dios le guarda. Y aquí vuelvo a tomar mis 20 pesos. Y el maligno no lo toca. A los hijos de Dios, el maligno no nos toca. Y mucho menos va a poseer. El único que puede hacer es tentarte. Y tú, en Cristo, tienes la salida. Dios trae su luz para nosotros, para no estar en tinieblas. Mientras que el diablo quiere mantenerte en tinieblas. Él quiere mantener ese velo sobre nosotros para que no veamos la luz de la gloria de nuestro Redentor y nuestro Salvador. Pero Él, en su infinita misericordia, se nos muestra y abre nuestros ojos para que podamos ver el camino correcto y la senda que tenemos que tomar. Deposita tu fe en Él. Toma su palabra como tu refugio. Cree en ella y susténtate en ella. Deja que Satanás siga haciendo su jueguito. Tú mantén tus ojos puestos en Él. Nada te desvíe ni a derecha ni a izquierda. Cristo ya venció. Él está sentado a la diestra del Padre y todos los que están en Él van a reinar con Él cuando Él venga por segunda vez por su iglesia. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a adorar.